maniobras especiales que nos darán positivas. ¿Ya? Si realizamos un examen físico traumatológico en este orden, ¿ya? Y tomando en cuenta la importancia de cada uno de los pasos, vamos a poder llegar a un diagnóstico adecuado. Las 10 lesiones básicas de la traumatología. Vamos a hablar de dos que son leves, tres leves, perdón. Que hablamos de la contusión, del esguince y de la distensión muscular. Hablamos de tres rupturas, que es la ruptura ligamentaria, tendinosa y muscular. Hablamos de dos patologías graves, que es la fractura y la luxación. Y hablamos de dos patologías con potencial riesgo infeccioso, que es la herida y la fractura. Hablamos primero de la contusión, que es una lesión producida por un mecanismo directo, quiero que se graben bien eso, por un mecanismo directo, sin solución de continuidad en la piel. Hay daño en los tejidos subyacentes, pero generalmente es por la acción de un objeto contundente de superficie roma u obtusa, que no llega a romper en este caso la cobertura de piel, que actúa más o menos de forma considerable. Entonces empezamos con la inspección, vamos a ver de qué presenta. Si una persona presenta una contusión, por ejemplo en este caso en el codo, a la inspección que vemos. Toma, equimosis, ¿verdad? Ya. Después de la inspección que venía, palpación. Si yo le palpo, ¿qué va a presentar? Dolor, principalmente dolor. Puedo notar yo tal vez de que está un poco tenso o de que hay un aumento de volumen, ¿no? Luego, ¿a qué pasamos? Rangos de movilidad. Los rangos de movilidad, en este caso el codo, pues que extienda, que flexione, que supine, ¿ya? Y finalmente las maniobras especiales que podamos encontrar en esa articulación, ¿ya? La contusión generalmente, su tratamiento es autolimitado en algunas semanas, dependiendo del grado de contusión, porque el cuerpo lo suele reabsorber. Cuando hay contusiones considerables, este sangrado que hay en las partes blandas, porque hay una ruptura de capilares, si es lo suficientemente alta, va a empezar a existir un acúmulo de sangre en las partes. Ya, este acúmulo de sangre nos va a dar como resultado un hematoma. Y ese hematoma, ¿qué cosa tenemos que realizar? Dependiendo del tamaño, tendremos que drenarlo o no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay cierto potencial de infección también en los hematomas. Entonces, en algunos casos, si el hematoma es considerable, tendremos que drenarlo. En la mayoría de las contusiones, el tratamiento suele ser un vendaje compresivo, aires, hielo, ¿ya? Dependiendo obviamente del grado de contusión que tengamos. ¿Okay? Hablamos del esguince. El esguince, entre sus sinónimos está torcedura, entorsis o distensión ligamentaria. Cuando hablamos de estas tres cosas nos estamos refiriendo a un esguince. ¿Okay? El esguince es un conjunto de alteraciones anatomopatológicas que producidas por un mecanismo indirecto, a diferencia de la contusión, nos realizan un movimiento brusco de una articulación que nos hacen sobrepasar los límites normales de esta. ¿Okay? Si tenemos un tobillo, normalmente un tobillo tiene pues cierto grado de estabilidad y de movimiento. Si ese tobillo nos torcemos, ¿qué pasa? Que por un pequeño momento, por un pequeño instante, esa articulación se abre o se tuerce y esa articulación realiza este movimiento y vuelve a su sitio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La articulación volvió a su sitio. ¿Pero qué creen que se daña? Los ligamentos. Exacto. Los ligamentos. Esos ligamentos se estiraron, la articulación volvió, pero esos ligamentos ya quedan largos, quedan estirados, algunos rotos, parcial o totalmente. ¿Ya? Entonces, esa articulación, al estar con ligamentos alargados o rotos, ¿qué creen que va a tener? Va a bailar, va a estar inestable. ¿Ya? Entonces, un esguince, ¿a qué nos predispone? A tener una inestabilidad articular. Y por ende, esa persona que no realiza un tratamiento adecuado de un esguince va a tener un tobillo inestable. Ese tobillo inestable será propenso a más esguinces, porque cualquier superficie un poco irregular que pise, el tobillo se le va a doblar en ese momento. ¿Ya? Hay grados de esguinces.
Podemos hablar de un tendón normal, sin ninguna lesión, un esguince grado 1, pues ya podemos hablar de unas micro rupturas, un grado 2 de una ruptura parcial y un grado 3 de una ruptura total de ligamento. ¿Cómo vamos a ver eso nosotros? Porque obviamente nosotros en la radiografía vamos a ver de que no hay lesión en el hueso, pero no vamos a ver el ligamento. Nos basamos en la clínica, ¿ya? Un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Dependiendo del grado nos va a dar la clínica. Imagínense que estos 3 pacientes nos vienen con 2 horas de evolución, los 3. Y los 3 tienen un antecedente de una torcedura en la calle, mientras caminaban se torcieron. Entonces, este paciente, por la clínica, miren, presenta un pequeño aumento de volumen, no presenta equimosis, pero sí, cuando le palpas tiene dolor y cuando mueve tiene dolor. Veo la radiografía, no hay ninguna lesión en el hueso. Entonces mi diagnóstico será, este paciente tiene un esguince grado 1 probablemente, ¿no? El esguince grado 2, pues ya vendrá una persona con mayor aumento de volumen, equimosis, mayor dolor. A la pequeña movilidad ya se presenta un dolor considerable, pues entonces tiene un grado 2. Si vemos que a las 2 horas un paciente nos llega con un tobillo con estas características, gran aumento de volumen, equimosis importante, muchísimo dolor, no le puedes tocar y no lo puede mover, pues entonces tu diagnóstico probable sea un esguince grado 3. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven las clasificaciones? Las clasificaciones nos sirven para nosotros realizar un tratamiento adecuado en base al grado y con cierta exactitud ver una probabilidad de secuelas. En el grado 1, el tratamiento principal será RICE. Para los que saben inglés, RICE es arroz en inglés. Ya es un acrónimo que suelen utilizar, que es Rest, Ice, Compression, and Elevation. ¿Qué quiere decir? Reposo, hielo, compresión, elevación. ¿Ya? Obviamente eso le adicionas analgésicos y una inmovilización por 1 o 2 semanas. Y suele asociar un buen pronóstico. El grado 2, pues será el tratamiento del grado 1, pero una inmovilización un poco más prolongada, ¿no? Porque ya hemos tenido tal vez micro rupturas, una ruptura tal vez parcial de los ligamentos. Y en el grado 3, pues será una inmovilización mucho más larga, ya con analgésicos un poco más fuertes porque hubo un trauma importante. En algunos casos, después del tratamiento se suele tal vez asociar alguna secuela de inestabilidad o dolor. La distensión muscular, el concepto, rupturas fibrilares o incompletas de un músculo. Vamos a hablar, tienen que tener en cuenta siempre de lo que están hablando. Si estamos hablando de un músculo es una estructura anatómica bastante irregada, muy irregada. Entonces, que si tenemos una ruptura en fibras musculares, ¿qué es lo que va a presentar? Equimosis, sangrado, ¿ya? Entonces, si aquí hay una ruptura fibrilar o incompleta de un músculo, ¿qué va a haber principalmente? Una equimosis, rápida equimosis. Se le va a moretear toda esta zona, ¿ok? Y dependiendo de la cantidad de ruptura, pues ese sangrado será mayor o menor. Generalmente las más comunes, no sé, ustedes mismos o algún compañero, algún familiar, todos hemos visto a alguien que se agarra en la región posterior del muslo, de la pierna, siente ese latigazo, ese dolor cuando empezó a correr sin calentar, pues ahí estamos hablando de una probable distensión muscular. El tratamiento suele ser generalmente reposo, frío local, mucho frío local, porque ¿qué hace el frío? Vaso con fricción. ¿Okay? Entonces, si tenemos una lesión que nos sangra mucho, pues necesitamos frío para ayudar con la vasoconstricción. Finalmente, venda elástica, reposo, lo más importante, los antiinflamatorios y en algunos casos, en algunos deportistas de élite que requieren pues una recuperación más rápida de lo normal, en algunos casos se suele infiltrar algo. Pero tener en cuenta que en las rupturas fibrilares musculares se asocian con equimosis. La ruptura ligamentaria es la agresión articular intensa en la cual un ligamento se ha roto. Tenemos que tener en cuenta qué son los ligamentos.
ligamento de estructura anatómica que une un hueso con otro hueso. ¿Okay? Este tipo de rupturas suele apreciarse o suele ser muy común en el ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Todos hemos escuchado a algún deportista, algún familiar, algún conocido que se ha roto el ligamento cruzado anterior. Este ligamento, ¿qué cosa? Al estar roto, ¿qué nos va a dar? ¿Qué les dije cuando se rompe un ligamento? ¿Qué da la articulación? Inestabilidad. ¿Ya? Esta rodilla va a estar inestable. A lo que baje las gradas, el paciente va a sentir que su rodilla se le quiere salir. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tiempo y del tipo de paciente, estas lesiones pueden llegar a ser quirúrgicas. En este caso se realiza, digamos, por ejemplo, el ligamento cruzado, una plastía del ligamento cruzado. Se utilizan los ligamentos de la pata de ganso y se transfieren dentro de la rodilla. Un ligamento lo convertimos un tendón lo convertimos en un ligamento. Ruptura tendinosa. Este es otro. El diagnóstico del tendón, estructura anatómica que une un vientre muscular con el hueso. ¿Ya? Si tenemos claro ese concepto, pues ya más o menos nos daremos cuenta qué cosa nos podremos encontrar en una ruptura. Es la pérdida de continuidad completa de un tendón, generalmente por una contracción brusca o violenta. Suele asociar dolor, más o menos equimosis, estamos hablando de impotencia funcional, y de que en algunos casos tienen maniobras especiales. Por ejemplo, en la ruptura tendinosa del bíceps braquial suele ser positivo el signo de Popeye. La persona contrae, el bíceps se le sube acá y se le hace una bola, ya una bola totalmente redondita. Entonces tenemos el signo de Popeye. ¿Quién no ha escuchado alguna ruptura del tendón de Aquiles? ¿Ya? Una patología muy frecuente, un paciente que empieza a correr sin calentar o que suele hacer ejercicio de vez en cuando, empieza a hacer su ejercicio sin calentar previamente y siente un latigazo, una pedrada en esa zona, piensa que alguien le ha pateado, pero no hay nadie, y empieza a tener impotencia funcional y aumento de volumen. ¿A qué me refiero con maniobras especiales? Dependiendo del tipo de tendón, nos van a dar ciertos signos. Por ejemplo, en la ruptura del tendón de Aquiles, me llega un paciente en la emergencia, joven, que empezó a calentar para su partido y empieza a sentir un dolor hipopedrada en la región posterior. Entonces, tengo que realizar primero la inspección. A la inspección yo le digo que se eche, que me doble las rodillas y veo de que un pie está elevado y el otro por gravedad se cae. ¿Ya? Entonces estoy viendo ahí de que hay alguna deformidad. A la palpación, todos se palpan en la zona del tendón de Aquiles, es una zona fibrosa, tensa, ¿verdad? Yo voy palpando y siento de que aquí hay una depresión, hay un movimiento, eso se llama el signo de la muesca positiva. Entonces, a la inspección estoy viendo que hay algo, a la palpación hay algo, entonces me voy a los rangos de movilidad. Los rangos de movilidad, le digo que me levante el pie, me lo levanta. Le doy la vuelta, le digo que me lo levante el pie y no puede. ¿Ya? Rangos de movilidad afectados. Y finalmente las maniobras especiales, como en este caso realizamos la maniobra de Thompson, que es la compresión de los músculos gastrocnemios con una respuesta distal con elevación del pie. Van a ver que en un lado es el lado sano, hay una compresión del pie o hay una elevación, y en el lado afectado realizamos la compresión y no hay ninguna respuesta. ¿Ok? La ruptura muscular, pasamos a la ruptura muscular, que decíamos que si una distensión o una ruptura fibrilar de los músculos suele tener su equimosis, imagínense una ruptura total del músculo. ¿Ya? ¿Cuándo tenemos que sospechar de una ruptura total del músculo? Cuando un paciente tenga el antecedente de un esfuerzo físico intenso, de una contracción brusca, pero que a las pocas horas del dolor y la impotencia empieza a presentar un hematoma intenso, masivo. ¿Ya? Quiere decir que gran parte de ese vientre muscular se rompió y está sangrando. ¿Okay? De todas formas, es una patología rara, de las menos frecuentes, pero que lo tienen que tener en cuenta cuando observen equimosis importantes, pensar siempre en el músculo puede haber sido afectado.
las fracturas. Las fracturas, la definición, ahí veíamos que es una solución de continuidad ósea y o cartilaginosa. ¿Ok? Las clasificaciones. Tener en cuenta, muchachos, que si nosotros conocemos las clasificaciones, cuando veamos una fractura vamos a poder determinar con qué intensidad fue, cómo fue la lesión, cómo fue el accidente y hasta probablemente el tratamiento que se dé. ¿Ya? Las diferentes clasificaciones que tenemos son: uno, dependiendo de la energía, puede ser de alta energía o de baja energía. De alta energía, choques en automóviles; de baja energía, una abuelita caída de su altura que presenta dolor en la cadera, pues de baja energía. ¿Ya? De por estrés y patológicas vamos a hablar más adelante. Según la extensión del trazo, puede ser completa o una solución de continuidad ósea que vaya de cortical a cortical, o una fractura incompleta que vaya de cortical pero que no llegue a la otra cortical. Generalmente suele darse ese tipo de fracturas en niños. ¿Ya? Dependiendo del mecanismo, puede ser un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. Mecanismo directo: me dan con un paro a mitad del antebrazo y me fracturó la mitad del antebrazo. ¿Entienden? Mecanismo indirecto: me caigo, pongo la mano y me fracturo el hombro. ¿Ya? Quiere decir que la fractura en un mecanismo directo, la fractura es en el mismo sitio de la lesión. Un mecanismo indirecto, una fractura alejada de la lesión en sí por una transferencia de energía. ¿Ya? Ahora, dependiendo de este tipo de transferencia de energía, puede ser por tensión, compresión, torsión, flexión o cizallamiento. Tensión o tracción: dos fuerzas o dos vectores opuestos entre sí en un mismo plano que estiran el hueso y lo fracturan, y nos van a dar un tipo característico de fractura. Por compresión: dos vectores o dos fuerzas en sí que vienen una contraria a la otra en el mismo plano. ¿Qué hacen al hueso? Lo aplastan. ¿Ya? Por compresión. Por torsión: dos fuerzas paralelas entre sí, perpendicularmente a la longitud del hueso, que van en dirección contraria. Yo jalo esto y lo giro en el sentido horario y este otro antihorario. ¿Qué voy a hacer? Una torsión del hueso y me van a dar un tipo de fractura, en este caso espirales. Por flexión: agarro dos puntos fijos del hueso y presiono y lo doblo el hueso, lo estoy flexionando y nos darán también un tipo de fractura. Y por cizallamiento: dos vectores contrarios entre sí pero en diferentes planos, ya no están en un solo plano, sino uno viene por acá y el otro por acá. Aplastan el hueso pero me dan un tipo de fractura, en este caso una oblicua. Todo eso nos dan el resultado de fractura. Dependiendo de la lesión en partes blandas, puede ser cerrada o una fractura abierta. Y dependiendo de la localización, puede ser una fractura epifisaria, metafisaria o diafisaria, los huesos largos. Dependiendo del tipo de trazo, podemos ver de que pueden ser transversas, oblicuas, espirales, con tercer fragmento o con ninguno. El resultado de esta fractura es de todas las clasificaciones que hablamos anteriormente. Dependiendo del mecanismo, de la fuerza, dependiendo del área, dependiendo de los vectores, nos van a dar ese tipo de fractura. Según la estabilidad, puede ser estable o inestable. Una fractura estable: aquella que yo acomodo, realizo alguna maniobra, lo coloco en su sitio y se me queda ahí. Y otra que por la fuerza muscular de ligamentos y tendones, pues yo lo coloco en su sitio y se me cae. Lo coloco y se me cae. ¿Ya? Las luxaciones: la definición principal de la luxación es la pérdida total de la congruencia articular de forma permanente. ¿Ya? Hay luxaciones en las cuales hay una pérdida de la congruencia articular de forma temporal. Sí, hay personas, no sé si han visto en internet, hay personas que se luxan el hombro y lo vuelven a acomodar, ¿no? Entonces, una luxación, cuando es de forma permanente, llega a convertirse en una emergencia traumatológica.
El tratamiento, la reducción lo antes posible. Si no se puede realizar la reducción con maniobras, tenemos que entrar a quirófano y reducirlo con anestesia. Pero una articulación, mientras más tiempo esté luxada, peor es el daño, ¿ya? Dependiendo del tipo de articulación, puede ser hacia anterior, hacia posterior, y una muy característica es la luxación del hombro. Que nosotros en la inspección nuevamente vamos a ver un hombro con deformidad, el signo de la charretera positivo, el brazo va a estar en una posición antiálgica, va a tener mucho dolor, impotencia funcional, no va a haber rangos de movilidad, y al mismo tiempo, pues también a la radiografía vamos a ver de que obviamente ese hombro o esa articulación está luxada. Las heridas. A ver, las heridas es una lesión con pérdida de continuidad de la piel. Aquí no hay mucho que nuevo tal vez que podamos hablar respecto a los tipos de herida, por aplastamiento, avulsiones, ablasivas o ablación, las punzantes por objetos finos, la abrasión, que suele darse en heridas con contacto en superficies rugosas por mucho tiempo y con gran fuerza, y las laceraciones, una herida puntiforme que se fue en un mismo plano, formando generalmente heridas pues más largas, ¿no? Estas suelen asociar ¿qué cosa? Tienen el riesgo de ¿qué? De infectarse, ¿ya? Entonces siempre, cuando tengamos una herida, lo principal es realizar un buen lavado y finalmente, la fractura expuesta. Una fractura expuesta, la definición, fractura en la cual, o solución de continuidad del tejido óseo con exposición al exterior. ¿Okay? Entonces, generalmente para este tipo de lesiones, que corresponden igual a emergencias traumatológicas, nosotros utilizamos una clasificación. En este caso, que es la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿ya? La clasificación de Gustilo y Anderson la dividimos en 3 niveles o en 3 grados. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el tamaño de la herida que produce la fractura, la contaminación que va a tener esa lesión, al mismo tiempo la afección en las partes blandas o vasculares. ¿Por qué? Grado 1, una fractura que nos causa una herida menor a 1 centímetro. Grado 2, una fractura que nos causa una herida de 1 a 10 centímetros. Y grado 3, una fractura que nos causa una herida mayor a 10 centímetros. Esa clasificación muy fácil de memorizarse, tampoco hay que estudiarla mucho, pero siempre tiene que ir asociada a la contaminación. Grado 1, una contaminación mínima. Grado 2, una contaminación moderada. Grado 3, una contaminación alta. Les doy el ejemplo. Tiene un paciente, su consulta, dice, me caí, y observan que el hueso sale de forma puntiforme, menos de 1 centímetro. Ustedes ya lo pueden clasificar. Dicen, bueno, este paciente tiene una fractura expuesta, fractura abierta, Gustilo Anderson, por herida, ¿no? Pero imagínense que ese paciente llega igual con la misma herida puntiforme, pero que se cayó a una cloaca, que cayó un drenaje igual, y tiene heces, tiene lodo, tiene todo, pero es puntiforme. Entonces, por Gustilo Anderson, por el tamaño de la herida sería un grado 1, pero por la exposición que llega a ser un grado 3, contaminación alta, ¿ya? Entonces, de eso depende, no solamente depende de la herida. El grado 3 se divide en 3 también, en A, B y C, en la cual indica que en el grado 3 tenemos una lesión de 10 centímetros causada por la fractura, pero que las partes blandas llegan a cubrir la totalidad del tejido óseo. El grado 3B, una fractura que nos causa una herida mayor de 10 centímetros, pero con pérdida de partes blandas. O sea, quiere decir que las partes blandas no llegan a cubrir el total del tejido óseo. En ese caso nosotros tenemos que realizar diversos tipos de cortes, ¿ya? Para poder cubrir esa abertura. Y en el grado 3C es toda lesión o toda fractura en la cual haya un compromiso vascular. ¿Ok? Entonces no se asocia a partes blandas. En el grado 3C se asocia al compromiso vascular.
Imagínense que yo tengo una fractura de muñeca, pero la fractura de muñeca, la herida puede ser muy pequeña, pero la persona tiene la mala suerte de que esa pequeña fractura me lo comprime la arteria radial. Y veo de que a nivel distal se empiezan a poner morados los dedos. Entonces esa fractura no llega a ser una 1 ni 2, llega a ser una 13, porque está habiendo un compromiso vascular hacia esto. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces en eso hablamos de las emergencias traumatológicas, que van a ser las siguientes. 1, luxaciones. 2, fracturas expuestas. 3, síndrome compartimental. Y 4, artritis. Lo hablaremos en otra charla, pero si en algún momento se pregunta cuáles son las emergencias traumatológicas, ya les comentamos eso. ¿Ok? Bueno, vamos a llevar conmigo toda esta